¿Te imaginas que cada mes descubres un ingreso en tu cuenta sin haber movido ni un solo dedo? Un flujo constante de dinero que te permite pagar facturas, darte caprichos o simplemente ver cómo tu riqueza va aumentando. Puede sonar a magia, ¿verdad? Pues no lo es. Es el poder de la inversión por dividendos. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Es mejor ser el arquitecto de tu propia cartera y buscar con mimo las mejores empresas? ¿O simplemente dejarte llevar por el mercado y que sea el mercado quien maneje el timón de tu vida financiera? Pero, ¿y si te digo que hay una tercera estrategia que puede ser mejor que las dos anteriores? En este vídeo vamos a ver cuáles son estas tres estrategias, que para mí son las más poderosas para obtener rentas por dividendos. Te mostraré sus ventajas, sus inconvenientes y sobre todo intentaré explicarte y ayudarte para que tú elijas cuál puede ser la mejor para ti, que al final es lo más importante. Así que quédate porque lo que vamos a ver podría cambiar tu futuro financiero. Veámoslo. Empecemos con la estrategia que muchos consideran que es la más clásica de todas. La podríamos denominar como la estrategia del artesano. Esta es la opción para los que disfrutan de investigar, de estudiar y de construir algo con sus propias manos, entre comillas. Hablamos de crear una cartera eligiendo individualmente las empresas que tú consideres. Empresas evidentemente que repartan dividendos. ¿Y cómo funciona? Pues aquí tú eres el jefe. Tú te dedicas a estudiar e investigar y seleccionar aquellas empresas que sean sólidas, con un historial de dividendos impecable, y piensa en gigantes como Coca-Cola, Inditex o Johnson & Johnson. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que cobras los dividendos de esas empresas, el trabajo no termina aquí. Estos dividendos cobrados los tienes que utilizar para reinvertir en la propia cartera y así hacer que la bola de nieve siga su curso. Ojo, esta reinversión no tiene por qué ser en la misma empresa que te ha pagado el dividendo. Puedes seleccionar cualquier otra de tu cartera o añadir a tu cartera otra empresa adicional. En definitiva, lo importante es que estos dividendos que estás cobrando los reinviertas para crear un círculo virtuoso y que la bola de nieve, como he dicho, continúe creciendo. Sus ventajas son súper claras y la primera es el control total de tu cartera. Tú decides en qué empresas inviertes, qué cantidades inviertes y cuándo inviertes. Si crees que una empresa ya no te gusta por cualquier otro motivo, puedes venderla sin más. Si por el contrario descubres una joya infravalorada, pues puedes comprarla. Otro punto muy positivo es que te da un conocimiento muy profundo del mercado. Al final, después de investigar tanto sobre tus propias empresas que tienes en tu cartera, pues tienes un conocimiento bastante grande de ellas. Otra gran ventaja es que los ingresos pasivos son básicamente a medida. Tú puedes diseñar la cartera como consideres. Puedes considerar una cartera de dividendo muy alto, puedes considerar una cartera de dividendo bajo de inicio pero creciente a futuro. Incluso podrías intentar cobrar más dividendos de manera trimestral o semestral, anual o incluso mensual. En definitiva, puedes directamente crear una cartera a tu imagen y semejanza, como te dé la gana. Y para mí una de las principales ventajas de este tipo de cartera es la optimización del DCA. El DCA es el Dollar Cost Average, o dicho de otro modo, es la forma de invertir de manera constante a lo largo del tiempo, independientemente de que la bolsa suba, de que la bolsa baje, siempre se invierte en la misma cantidad. ¿Qué gran ventaja tiene esta estrategia en una cartera de acciones individuales de dividendos? Pues que puede ser precisamente mucho más estratega. ¿Qué quiero decir con esto? Si una empresa baja más de lo que tú consideras y se puede decir que está infravalorada, ese mes o en ese momento de invertir mediante DCA, puedes seleccionarla para aumentar la posición. En definitiva, si una empresa de las que tienes en cartera o de las que tienes en tu radar ha bajado demasiado por alguna noticia puntual, puedes aprovechar precisamente para comprar en un precio mucho más bajo del que estaba anteriormente. Eso evidentemente en una inversión automatizada en un índice no lo vas a poder hacer. Y ahora vamos a pasar por los inconvenientes, que también tienen inconvenientes. El primero es a su vez una ventaja y un inconveniente, y es que requiere mucho tiempo y dedicación. Esto no es para perezosos, esto no es para gente que no le gusta investigar y ser constante y aprender cosas nuevas, no. Al final, si tú eliges tus empresas, tienes que preocuparte de que tus empresas vayan bien. Tienes que mirar sus balances, tienes que mirar sus fundamentales y tienes que considerar si esa empresa está todavía para mantener en cartera, para aumentar su posición, o por el contrario,
si consideras que es mejor salirse. En definitiva, esto no es para perezosos, necesita una investigación constante y requiere de un conocimiento más o menos profundo del mercado y de las empresas que vas a comprar. El segundo inconveniente es la concentración. Sobre todo si tienes pocas empresas y sobre todo al principio, si una de ellas quiebra puede ser un golpe muy duro para tu cartera. Y esto enlaza con la siguiente desventaja, que es la diversificación limitada y, como digo, sobre todo al principio. Porque si no tienes mucho capital inicial para poder empezar, o compras muy pocas empresas o compras muy poco dinero de muchas empresas, que también es otra opción. Pero en principio lo normal es tener 2-3 empresas solamente. En definitiva, estás muy poco diversificado. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que para diversificarte correctamente necesitarás mucho tiempo, muchos meses, quizá años, para tener una cartera correctamente balanceada y diversificada. Por último, podemos englobar como la siguiente desventaja la fiscalidad. Y aquí hay dos partes que quiero tratar. Primero, la fiscalidad del cobro de dividendos es evidente. Tú cobras dividendos y eso automáticamente pasa por Hacienda. Es decir, cada vez que cobras un dividendo, tú ya estás pagando impuestos. Pero hay una segunda parte respecto a esto que no todo el mundo conoce y es la fiscalidad a la hora de heredar la cartera. Por ejemplo, si inviertes en acciones americanas, que al final van a ser, pues, seamos serios, el grueso de una cartera de dividendos, existe un impuesto que tienes que pagar cuando tú desgraciadamente fallezcas y se lo vayas a ceder a tus herederos. En general, para patrimonios superiores a 60.000 euros tendrás que hacer frente a un impuesto de sucesiones americano y lo que quede al impuesto de sucesiones español o de tu país de origen, que eso ya dependerá de cada uno. En definitiva, a la hora de heredar una cartera de dividendos, tienes que pagar mucho más por impuesto de sucesiones y además el trámite es relativamente complejo. Pero ¿qué pasa si no tienes tiempo, ni ganas, ni conocimientos para convertirte en un analista financiero y quieres simplemente una vida mucho más sencilla y tranquila? Pues muy bien. Si prefieres que tu dinero trabaje para ti, pero de una forma, como digo, más sencilla y sobre todo más automatizada, aquí entra en juego la segunda estrategia. Esta segunda estrategia es la de fondo de acumulación. Es una estrategia mucho más sencilla para los que valoran simplemente la tranquilidad y la simplicidad. ¿Y cómo funciona? Pues en lugar de elegir empresas individuales, inviertes en un fondo de inversión idealmente indexado a un gran índice global, por ejemplo, como el MSCI World o de Estados Unidos como el S&P 500. Estos fondos de inversión indexados lo que hacen es replicar a ese índice al que están indexados, de forma que compran cientos o incluso miles de empresas al mismo tiempo. Así, si por ejemplo si tienes un fondo de inversión indexado al S&P 500, cada aportación que hagas irá proporcionalmente a las 500 empresas del índice, en la misma proporción que componen el propio índice. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que cuando esas empresas del índice, S&P 500, MSCI World o el que sea, reparten dividendos, como se trata de un fondo de inversión de acumulación, esos dividendos no serán ingresados en tu cuenta, sino serán reinvertidos en el propio fondo de inversión, aumentando tus participaciones. Esto hará que con el paso del tiempo, con tu inversión constante y con la reinversión de los dividendos, hará que tu capital vaya creciendo a lo largo del tiempo. Cuando llegues a la cifra que tú consideres oportuna, lo único que tendrías que hacer sería cambiar ese fondo de inversión de acumulación a un fondo de inversión similar pero de distribución, que sí reparten dividendos y te los pagarían en tu cuenta mes a mes o trimestralmente o anualmente, dependiendo del fondo. En definitiva, consiste en acumular un patrimonio que consideres y una vez que lo hayas acumulado, cambiar a un fondo de inversión que sí reparta dividendos. Esto se podría realizar tanto con fondos de inversión como con ETFs. Yo, en mi caso particular, prefiero los fondos de inversión si es una inversión a largo plazo. ¿Y qué ventajas tiene esta segunda estrategia de un fondo de inversión de acumulación y posteriormente pasarlo a uno de distribución? Pues que es la forma más fácil de invertir. Es simple y es automático. No tienes que investigar ni tomar decisiones, simplemente el fondo se indexa a un índice y lo hace todo por ti. La segunda gran ventaja es la diversificación instantánea. Como he dicho antes, si te indexas al S&P 500, por cada 100 euros que aportes a tu fondo de inversión, vas a comprar proporcionalmente las 500 empresas que componen ese índice. Es decir, desde el minuto 1 estarás súper diversificado. La tercera ventaja es la eficiencia fiscal, por lo pronto en el periodo de acumulación. Como los dividendos no son cobrados sino son reinvertidos,
Esos dividendos no pasan por Hacienda. Sí pasarán por Hacienda cuando estés en periodo de distribución, es decir, cuando ya hayas alcanzado ese capital que estabas buscando y cambies el fondo de inversión de acumulación por un fondo de inversión de distribución que sí pague dividendos. Esos dividendos que te ingresan en la cuenta, evidentemente, sí pasan por Hacienda. Esto además hace que el interés compuesto esté trabajando continuamente sin ningún tipo de interrupción, por lo que la bola de nieve puede hacerse más grande y más rápido. También hablando de fiscalidad, volvemos a lo mismo de antes, la fiscalidad en caso de la herencia es mucho más sencillo. Por un lado, no tienes que pagar ningún tipo de impuesto de sucesiones en el país de origen, pongamos como hemos puesto antes, Estados Unidos, y a la hora de heredar, para tus herederos va a ser muchísimo más simple el procedimiento. Así que ahorras dinero y ahorras quebraderos de cabeza. Y por último, al menos en España, tenemos la ventaja de los traspasos sin coste. Tú puedes tener un fondo de inversión que si lo traspasas incluso a otra gestora, a otro tipo de fondo que invierta en otra divisa, en otro mercado, en cualquier otra cosa, pero mientras sea un traspaso, eso está totalmente exento de impuestos. Solo pagarás impuestos cuando lo vendas. Respecto a los inconvenientes, que claro que los tiene, pues el primero es justo lo contrario, ¿no? Que pierdes el control. No eliges las empresas, estás a merced del desempeño del mercado. En definitiva, estás a merced de lo que haga el mercado. El año que suba, tu fondo subirá. El año que baje, tu fondo bajará. Otra desventaja es la ineficiencia matemática. A ver si sé explicarlo de manera sencilla. Cuando tú estás invirtiendo por DCA, es decir, por ejemplo, mes a mes en un fondo indexado, estás sobreponderando a aquellas empresas que hayan subido más, aquellas empresas que son más grandes. En definitiva, aquellas empresas que tengan un peso mayor dentro del índice. O dicho de otro modo, vas a comprar más acciones de aquellas empresas que más han subido, que puede ser que no sea lo más eficiente. Es posible que sea más eficiente, bueno, es posible no, es más eficiente comprar más acciones de aquellas empresas que hayan bajado más y que estén infravaloradas, no de las que estén sobrevaloradas. El problema, claro está, que hay que tener los conocimientos para encontrar esas empresas infravaloradas. El fondo de inversión es cierto que es más ineficiente en este sentido, pero como no todo el mundo tiene los conocimientos ni las herramientas de encontrar en cada momento esas empresas infravaloradas, pues puede ser que si lo haces por tu cuenta al final te acabes equivocando y sea peor incluso el remedio que la enfermedad. Es decir, que sea mejor comprar acciones aunque estén sobrevaloradas según la ponderación del índice que tenerlas que elegir tú mismo. Y por último, la última desventaja que más o menos la he comentado antes es que tu rentabilidad está ligada totalmente a la marcha del mercado. Tu fondo de inversión va a estar indexado a un índice y en función de lo que haga ese índice irá bien, mal o regular. No hay más, no puedes nunca batirlo. Bueno, aquí hemos comentado dos estrategias, dos caminos diferentes. Por un lado, el del artesano, eligiendo tú mismo las empresas de dividendos en las que vas a invertir. Por otro lado, indexarte a un índice global o un índice como el S&P 500 hasta conseguir una cantidad que consideres oportuna y a partir de ahí empezar a cobrar los dividendos. Pero hay una tercera vía muy interesante. Y esa tercera vía es posible que sea la mejor que combinen las dos partes. Por un lado, seleccionando empresas de calidad y por otro lado, automatizando la inversión sin tener que pensar demasiado. Estoy hablando de la estrategia de los aristócratas. Y puede ser la estrategia para quien busca un equilibrio más o menos perfecto. La estrategia de los aristócratas, primero voy a explicar qué son los aristócratas. Son empresas que han aumentado sus ingresos de manera consecutiva durante al menos 25 años. 25 años. Piensa en la solidez y disciplina de cada una de estas empresas, independientemente de crisis, malos momentos, cambios de gobierno, guerras o lo que sea. Durante 25 años no solamente han pagado dividendos, sino que los han aumentado. Y aquí tenemos dos opciones. Hay fondos de inversión o ETFs que replican índices concretos sobre aristócratas de dividendo. Es decir, esto sería una forma indirecta, comprar un ETF indexado a un índice sobre aristócratas de dividendo de un país o a nivel global. O la forma directa sería comprar directamente las acciones de los aristócratas de dividendo, fundamentalmente americanos, aunque en España también hay algunas acciones que podrían valer para esta estrategia. Esto te hace que el listado ya lo tengas prefiltrado, no tengas que hacer ningún análisis adicional y simplemente elegir las empresas que están en ese listado. ¿Cuáles son las ventajas? Pues son muy claras. La primera es
La calidad. Estás invirtiendo única y exclusivamente en empresas que han probado sobradamente su historial de pago de dividendos. También tienes menos riesgo. Al final estamos hablando de algunas de las mayores empresas del mundo, de las más sólidas, que son absolutamente líderes en su sector, que tienen altas barreras de entrada. Por tanto, tienes un riesgo mucho más bajo. Son empresas muy sólidas. Otra ventaja es que el crecimiento de tus dividendos van a ser constantes. Recordemos que son empresas que durante 25 años al menos han crecido sus dividendos. O sea que previsiblemente durante los próximos años también lo harán. Y al final es la forma híbrida ideal. Por un lado, combina la seguridad y la diversificación de un fondo, porque son unas cuantas empresas, pero por otro lado, te vas a centrar en empresas de gran calidad. ¿Cuáles son los principales inconvenientes? Bueno, sobre todo el crecimiento o la rentabilidad de la cartera. ¿Por qué? Porque estas empresas son empresas muy consolidadas, líderes ya prácticamente en sus mercados, por lo que es muy difícil que su, valoración bursátil aumente demasiado. Son empresas que crecen muy poco anualmente y que el mayor beneficio que te vas a llevar básicamente van a ser el cobro de los dividendos. Aunque también es cierto que a largo plazo puedes tener una rentabilidad interesante si lo anualizas. Y la segunda desventaja es que si quieres invertir a través de un ETF o un fondo de inversión, no hay muchas opciones. No muchos brokers ofrecen fondos de inversión o ETFs que se indexen a este tipo de índices. Entonces puede ser un poco complicado encontrar en tu broker este tipo de fondos de inversión o ETFs. Bueno, hemos visto estas 3 estrategias para empezar a construir tu máquina de ingresos pasivos por dividendos. Por un lado, la estrategia del artesano, seleccionando individualmente acción por acción. Por otro lado, la estrategia de acumulación mediante un fondo de inversión y después un cambio a un fondo de distribución. Y la última, una estrategia híbrida entre ambas. Elegir las empresas consideradas aristócratas de dividendo, que ya filtras en principio calidad, o directamente en un fondo indexado a un índice de este tipo. Ninguna es mejor que otra al final, la mejor es la que mejor se adapte a ti, a tu forma de invertir, a tu perfil de inversor, pero son 3 estrategias totalmente válidas. Y sí, es cierto que los detractores de la inversión por dividendos básicamente se basan en que se necesitan cantidades ingentes para cobrar, cantidades ingentes me refiero de cartera invertidas, para cobrar algo significativo, y es cierto. Pero esto hay que pensarlo de forma que es a medio o largo plazo. El primer mes te va a dar para un café, a los 6 meses te va a pagar Netflix, a los 2 años te va a llenar el depósito y quizá a los 5 o 10 años te pague media hipoteca o la hipoteca completa. Como cualquier tipo de inversión hay que mirarlo siempre a largo plazo y no esperar rendimientos ni rentabilidades desorbitadas de un día para otro. Ahora cuéntame en los comentarios cuál de estas 3 estrategias es tu favorita o la que te parece más atractiva. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo sobre ahorro, inversión y finanzas personales, puedes suscribirte al canal, dar me gusta, compartir con un amigo que creas que le puedas interesar y seguirme en redes sociales. Por mi parte nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.